Hola amigos, fíjense qué interesante es el desafío número 137. Es una ecuación exponencial que vamos a solucionar. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que vamos a hacer en esta ecuación exponencial es aplicar una propiedad de los exponenciales, que es esta de aquí. A a la m por a a la n es igual a la m más n. Fíjense, pero no la vamos a aplicar de aquí para acá, sino de aquí para acá, ¿sí? Lo que tenemos es esto. A vendría a estar representado por el 10, la m por la x y el 1 por la n. Entonces podemos separar en dos términos que se van a estar multiplicando, en dos potencias que se van a estar multiplicando. Estas potencias entonces serían 10 a la x multiplicado por 10 a la 1. Muy bien, menos. Y por aquí también vamos a aplicar la misma propiedad. Entonces tendríamos 10 a la x multiplicado por 10 a la menos 2. Y esto es igual a 999. Perfecto. Por aquí tenemos pues 10 a la x y por acá también tenemos 10 a la x. Por lo tanto podemos sacar factor común 10 a la x. Abrimos paréntesis y dividimos este término para 10 a la x. Al dividirlo simplemente me queda 10 a la 1, que es 10. Muy bien, menos. Ahora por aquí, al dividir todo este término para 10 a la x me va a quedar 10 a la menos 2. Muy bien, y esto va a ser igual a 999. Por aquí vamos a continuar, tenemos 10 a la x, tenemos por aquí 10, menos. Y aquí vamos a aplicar otra propiedad de los exponenciales, que es la siguiente. A la menos 1 es igual a 1 sobre a la 1. Fíjense, nosotros podemos escribir cualquier número, aunque este no sea el 1, supongamos que es el 2, entonces acá abajo también iría el 2. Lo que tenemos que hacer es cambiar el signo del exponente. El signo del exponente en este caso es negativo y al quedar en el denominador va a ser positivo. Fíjense, 10 a la 2 positivo. Muy bien, vamos a hacer este paréntesis un poco más grande. Y esto es igual a 999. Ahora vamos a continuar por acá. Voy a borrar esto de aquí porque ya no me sirve. Entonces borramos por aquí. Listo. Entonces tenemos 10 a la x y vamos a hacer la suma que tenemos aquí. Pero antes de eso, fíjense que tenemos 10 a la 2. Entonces vamos a escribir eso acá abajo. Vamos a escribirlo 10 a la x multiplicado por 10 menos 1 sobre 10 al cuadrado, pues es 100. Muy bien, y esto es igual a 999. Y ahora sí vamos a hacer esta suma o esta resta, como quieran decirle. Podemos decir una suma de números positivos y negativos. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar el 100 por el 10. 100 por 10 es 1000. 1, 2, 3. Listo. Y a este 1000 le vamos a restar 1. 1000 menos 1 es 999. Sobre este 100 de aquí, que es el denominador. Perfecto. Y aquí pues nosotros podemos quitar este paréntesis y podemos poner simplemente un punto porque se está multiplicando, ¿no? Y esto va a ser igual a 999. Muy bien. Por aquí tenemos 10 a la x. Para despejar, para dejar solo a la 10 a la x, pues tenemos que pasar todo esto al lado derecho. Primero anotamos este 999. Muy bien. Este 100 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda por 100. Sobre este 999 que está multiplicando por 10 a la x va a pasar a dividir. Entonces me queda 999 en el denominador. Tenemos 10 a la x en el lado izquierdo y por aquí ya podemos simplificar este número con este número de acá. ¿Qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado 100. Muy bien, ahora lo que necesitamos es tener una simetría. Por lo tanto vamos a dejar este 100 escrito en base 10. Recuerden que 10 al cuadrado es 100. Listo, tenemos misma base en ambos lados de la igualdad. Y por lo tanto los exponentes también van a ser iguales. Fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestra ecuación exponencial. Impresionante.
hemos aplicado las propiedades de las potencias y hemos llegado a la solución de que x es igual a 2. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.